distancia, ¿no? Organizados para continuar con esta difusión de las medidas de salud en tiempos de pandemia. Hay que evitar en todo momento contagios y qué mejor que los niños lo tengan bien claro, ¿no, Aldo Falcón? Así es, Andrés, esa parte también es muy importante. Sabemos que están ya desesperados por no salir, pero también se están convirtiendo en unos superhéroes. Bueno, pues el asunto está delicado, hay que cuidarse mucho y muchas gracias a la Secretaría de Educación por estos videos. Ahora sí, Aldo Falcón. En la línea telefónica, Aaron Oviedo. Adán Oviedo, periodicando ando, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Andrés Mando Falcón, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros como siempre. Te saludo con muchísimo gusto. Cuéntanos qué dicen las portadas nacionales este martes. Vámonos con reforma, piden vacunas, pero el Universal, la cuarta transformación fija reglas a estados e inversión privada para vacunas. La jornada, acuerda AMLO y Putin Moscú envíos de vacunas rusas. Milenio, López Gatell, Ebrard y Tatiana confinados, AMLO tuvo película. El Sol de México, clonan la imagen de fuerzas de seguridad. El Financiero, signos de cansancio en la recuperación. El Economista, producción de crudo en su peor nivel en los últimos 41 años. El Excelsior, somos 126 mexicanos, es lo que dice el INEGI. Crónica, venta ilegal de tanques de oxígeno del sector salud. Y el 1+1, hambre pacta con Putin, envío de 24 millones de vacunas de Sputnik a México. Vamos a las portadas, mi querido Andrés. Pues todas las portadas nacionales se dedican hoy a hablar sobre el tema de las vacunas, de este panorama complicado, ¿no? Porque como lo habíamos dicho aquí hace mucho tiempo, Aarón, una cosa es la vacuna, una cosa es tener este medicamento que es preventivo para contraer una enfermedad, cualquier enfermedad, pues, y otra muy distinta es la vacunación. Son cuestiones totalmente diferentes. Hoy tenemos una buena noticia si queremos ver el vaso medio lleno, y es que, bueno, a cuentagotas, despacito, poco a poco, pero ya se está vacunando en nuestro país a las personas, principalmente a personal de salud, al personal que está en el primer frente de batalla en este problema, en esta pandemia. Otro ángulo es que, bueno, pues no vamos a la velocidad que nos gustaría que este asunto avanzara, pero bueno, pues ya hay algo de vacunación. El viernes de la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, se lo dimos a conocer aquí de manera exclusiva, Aarón, te llevaste la de 8, como se dice, se decía anteriormente. El presidente confirma que hay autorización para los gobiernos de los estados, para la iniciativa privada, de adquirir vacunas y aplicarlas pues en primero en los estados, ¿no? Donde hace mucha falta y bueno, pues que salga a la venta, si le permiten, es lo que se entiende, que la iniciativa privada pueda adquirirlas y que salga a la venta al público. El problema es que pues ahora los gobernadores, sobre todo los de Acción Nacional, hoy lo consigna en su primera plana Reforma, me parece, y también en Universal, dicen, pues sí, ya nos dio la autorización, pero ahora todas las farmacéuticas dicen que pues no hay en existencia, ¿no? Y que no hay, y que no hay. Y entonces, bueno, pues es un asunto que ya se volvió muy polémico. Ayer el presidente López Obrador, también la jornada lo tiene en su primera página, vía telefónica, tiene una conversación con Vladimir Putin, que es el presidente de la Federación Rusa, de Rusia, y según lo que el presidente informa, se acordó, se pactó que vendrán 24 millones de dosis de esta fórmula denominada Sputnik de allá de Rusia. Y entonces, bueno, pues el vaso medio lleno es que ya vienen más vacunas, 24 millones más. El vaso medio vacío es que de acuerdo al INEGI somos 126 millones de mexicanos y entonces traemos un déficit así como de 102 millones de personas que aún no sabemos cómo vamos a inmunizar. Aarón Oviedo. Me ganaste la comparación. Por un lado nos dicen cuánto nos van a mandar y por otro lado nuestro instituto, el INEGI nos dice cuántos somos. No hay por si no les dan las cuentas para que se den una idea. Esa es la
aplaudible también, agradece la atención que tiene Rusia, junto con Hidalgo. Hubo una invitación por ambos mandatarios para visitarlo, obviamente cuando tengamos condiciones. Entonces, creo que esto tampoco es sinónimo para que se baje la guardia de cada uno de nuestros connacionales, tanto en Estados Unidos, el fenómeno que se está viviendo igual como en México. Pues bueno, creo que esto es una luz en el camino, mi querido Andrés, pero todavía no llegamos hasta allá. Yo insisto, quiero insistir en este tema, quiero subrayarlo. Hay muchas formas de ver el asunto. Si nos volvemos agoreros de la fatalidad, si nos volvemos promotores de la destrucción, pues sí, el escenario es complicado, nubarrones en el horizonte, pero a mí me parece que ante una situación como la que estamos viviendo, tenemos que tener una actitud propositiva. Hay una luz en el camino, cierto, la vacunación avanza lento, unos están a favor, otros están en contra, pero el asunto es que pues estamos en el camino y esa es desde mi perspectiva la única solución para acabar con este problema, la vacunación. Ya se hizo todo, ya se intentó todo. También hoy todos los diarios nacionales desafortunadamente consignan esta noticia que les voy a dar a continuación y que todos conocemos. La pandemia está fuera de control. Hay más de un experto que lo dice. En México la pandemia está fuera de control. Ayer se dieron a conocer cifras por organismos internacionales ubicando a México en el último lugar mundial respecto al control de la pandemia. Entonces, bueno, le repito, ¿cómo lo quiere usted ver? ¿De manera negativa? ¿De manera fatal? Pues sí, nos está ganando este asunto. Si usted lo quiere ver de manera propositiva, primero, use cubrebocas, no salga de casa, cuídese usted y de su familia. Desde el pequeño núcleo familiar, desde ahí es como puede ayudar a que este asunto mejore. Y la otra, pues vamos a pensar positivamente, ¿no? Esperemos que estas vacunas que prometió Vladimir Putin lleguen pronto. Esperemos que los gobiernos del estado de los estados puedan conseguir pronto vacunas de pues toda la oferta que ya existe, Aarón, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson y Johnson, por supuesto esta Sputnik, y por ahí alguna que se me olvide, Aarón. Creo que son las que obviamente van a tener el permiso de Cofepris, que ya hayan terminado sus pruebas. Es lo que se está avalando, es una de las principales reglas que está manejando la Cofepris. Exacto, y bueno, una vez con las vacunas en la mano, muchas, pocas, las que usted me diga, pues iniciar la vacunación, la inmunización de, primero, como creo que ahí estaremos de acuerdo todos, Aarón, primero el personal de salud, luego los adultos mayores, y así en escala descendiente o decreciente en edad, hasta lograr pues vacunar a 126 millones 400 y tantos mil mexicanos que dijo el INEGI recientemente que pisamos estas bellas tierras. Así es, así para que no le sigan bajando la guardia. El uso de cubrebocas, pues bueno, creo que ahí hay que subrayar muy bien, es el uso correcto, mi querido Andrés. Sí. No es cubrir la boca, sino cubrir también la nariz. Lo recordamos, se pueden volar micropartículas de saliva o de fluidos donde podemos o contagiarnos o contagiar a alguien más. Así es, pues hay que estar muy pendientes. Las portadas nacionales, Aarón Oviedo, este martes 26. Te agradezco muchísimo, amigo. Estamos muy pendientes. Mi querido Andrés, Santo Falcón, que tengan excelente martes, que me escuchas. Buen día. Buen día, cuídate. Buenos días, gracias a la gente que me está escribiendo inmediatamente. Elizabeth Ruiz, gracias. San Paulina, gracias. Buenos días a Sebastián Romero, a Vicky Crack, que nos escucha ya en Progreso de Obregón, a Freddy Lugo Horta, Semanario Huichapan también nos saludan, ¿verdad, Aldo? Así es, tenemos un mensaje de Mirna Rosalba, nos dice: buen día, Andrés, ¿pueden ayudarnos a pasar el reporte que en el fraccionamiento San José llevamos 4 días sin agua? Estamos en plena pandemia, no podemos estar sin el líquido, gracias. El fraccionamiento San José, que es en Mineral de Reforma. Al parecer, ¿no? Es enfrente de Tuzos, ¿no? Sí. Muchas gracias a nuestra amiga Mirna Rosalba. Muchas gracias por escribirnos, gracias a Gonzalo Callejas, a Juanpa Moreno, a Pedro Escamilla, que nos dice buenos días, gracias a Semanario Huichapan, que también cuídense todos, es importante. Saludos a Jorge Acosta en
Real del Monte, ¿no? Así es. También nos escribe Eduardo Velázquez, dice, buen día a todos, ya hice el pago de predial en Mineral de la Reforma. El descuento por COVID tiene que ser presencial y dejar una copia del comprobante para haber sido positivo del virus. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo que ya Eduardo Velázquez. nos confirma cuál era el mecanismo, ¿no? Así Porque es, nos pues. estaban preguntando cómo era. Bueno, tiene que ser una persona que haya tenido positivo, haya dado positivo a COVID-19, obviamente que se recupere, el recibo debe de venir a su nombre y debe de ir para que le hagan el descuento del 50%, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ir al corte de una vez. De una vez. www.vocalesonline.com.mx. Regresamos en un instante. El señor secretario, por favor. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Continuamos poniendo a Hidalgo en la misma frecuencia. Estamos en red. Valora tu vida y la de tus seres queridos. Quédate en casa. Hidalgo Radio. Operativo Escudo. Si tienes 60 años o más, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Operativo Escudo. Hidalgo Radio trae para ti Aprende en Casa 2, estrategia educativa a distancia para niñas y niños de primaria. Escúchanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Aprende en Casa 2 por la señal de Hidalgo Radio. Gracias a Yadira Rosas que Somos nos el medio escribe. público más Gracias a toda la importante del gente que estado. está conectada. Hidalgo Radio. Está bien complicada la cosa de los contagios. Cuídense mucho, por favor. 3000 watts de potencia Es aparente. importante. Estudios y oficinas en Carretera Federal México-Pachuca, kilómetro 84.5. Pachuca, Hidalgo, México. Sector primario. Código postal 42080. ¿Lista? Somos la estación piloto de Hidalgo Radio, 98.1 FM. Hidalgo Radio, 98.1 FM. Somos tu radio. Hidalgo crece contigo. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en red. Ya regresamos. Estás en Vocales Radio. Síguenos en Twitter, @vocales_radio. Gracias, ya estamos de nuevo con ustedes en las Vocales Radio. A mis compañeros de las 11 estaciones, gracias, muy buenos días a usted que nos escucha en la Sierra, en el Valle, en la Huasteca, en el Altiplano, en la zona Tomite-Pegro, en la Sierra Gorda. Gracias a todos por estar pendientes de las Vocales Radio. Recuerde, estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. En la línea telefónica, el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, don Efraín Benítez Herrera. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Muy buenos días a ti, a toda tu audiencia. Muchas gracias, señor. Bueno, pues de entrada rápidamente le pregunto, la última vez que platicamos nos hablaba usted de estos días críticos de finales de febrero respecto al número de contagios, al incremento de personas que estaban dando positivo a COVID-19. ¿Cuál es la situación que guardan los hospitales, el sector salud de nuestro estado? ¿Están saturados los centros de salud, los nosocomios, señor? ¿Qué situación vivimos en Hidalgo en torno a la pandemia COVID-19? Sí, efectivamente estamos ahorita con una ocupación que raya por arriba de los 75%, aunque todavía, si bien es cierto, estamos saturados, más no rebasados. La frase, la palabra correcta es: estamos saturados, pero no rebasados, porque de repente en los medios de comunicación, incluidas las Vocales Radio, por supuesto,
Nos cuesta trabajo dar bien la información, nos cuesta trabajo interpretar pues lo que ustedes, los expertos en salud, nos dicen y pues de alguna manera podemos incurrir por supuesto, en fallas. La situación es grave, es difícil en nuestro estado, pero finalmente hay manera, hay forma de atender la demanda. ¿Secretario? Yo creo que aquí hay algo, parecería estamos saturados pero no rebasados, parece una perogrullada lo que estoy diciendo. Exactamente, sí, perdón. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos ahorita en Pachuca prácticamente todos los hospitales al 100%. Pero en Tulancingo, Tlalpan, Tula, Huehuetla, Timapán, en Mexiclán tenemos camas. Entonces aquí en un momento dado están saturadas las camas, pero tenemos posibilidad de mover a los pacientes hacia otros nosocomios en donde puedan ser atendidos. Es decir, estamos saturados, pero aún hay cierta suficiencia hospitalaria y no en los sitios de residencia de los pacientes, hay que moverlos a otros lugares. Y bueno, en algunas ocasiones esto genera conflicto con la propia familia. Claro. Pero bueno, eso es lo que en un momento dado habíamos nosotros estipulado y pensado de qué era lo que podía suceder. Por eso se estableció desde el principio, desde los meses de marzo del año pasado, el puente aéreo y los puentes terrestres a través de Cruz Roja y las demás unidades móviles con los que cuentan los servicios de salud vial. Veíamos que esto pudiera pasar. El secretario de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, el doctor Efraín Benítez, ha estado siempre muy pendiente de la situación que se vive en torno al tema de la pandemia, y no me refiero solamente a la cuestión operativa en el Estado de Hidalgo. A continuación, usted lo sabe, en todos los medios de comunicación, en todos los noticiarios, servicios informativos, como usted le quiera llamar, del mundo, se habla ya del tema de la vacunación, no de la vacuna, sino de la vacunación. El doctor Efraín Benítez Herrera, en entrevistas anteriores, nos ha explicado que el esquema de vacunación es un asunto muy complejo, porque no solamente tiene que ver con el tema de tener la solución en la mano y una jeringa, significa también a quiénes vamos a vacunar en primer lugar, quiénes y en qué condiciones deben de ser inmunizados primero, y toda una serie de factores que hay que cumplir, porque no se trata nada más de salir a la calle y ponerse a vacunar a todo el mundo. Hay que hacer toda una metodología de este tema. Yo le preguntaría, doctor, primero, sé que aún está lejano, en meses, quisiera yo pensar, el tema de que, bueno, pudieran llegar más vacunas al Estado, de estas que está proveyendo el gobierno federal. En algún momento sé que también las secretarías de salud en nuestro estado ya tiene el documento o digamos la pauta por parte también de las autoridades federales para desarrollar su propio sistema, su propio esquema, como anunció el presidente el pasado viernes, de vacunación. ¿Van el gobierno de Hidalgo a comprar vacunas, señor? ¿En qué periodicidad sería esto? ¿En cuánto tiempo tendríamos estas vacunas? Y la otra pregunta sería el esquema de vacunación que propondría la Secretaría de Salud para los hidalguenses. Señor secretario. Sí, esta pregunta es interesante. O sea, hay muchas vacunas en el mercado. Ahorita la que llegó de primera instancia a tierras hidalguenses es la vacuna Pfizer. Esta es una vacuna un poquito compleja debido a ciertas cuestiones técnicas, sobre todo su refrigeración. Ahorita, hasta el momento, hemos vacunado a cerca de 11,000 personas en el estado, que corresponde casi a un poquito más del 50% de la plantilla del personal de salud que labora no nada más en los servicios de salud del estado de Hidalgo, sino en todo el sector. Entonces, en breve, en unos pocos días, llegarán la siguiente
iniciado el proceso de vacunación del personal médico y paramédico, consideran ir de la periferia de los estados hacia el centro, es decir, hacia las zonas rurales. Aquí hay ciertas diferencias entre nuestra manera de ver las cosas y lo que el gobierno federal ha establecido como el programa de vacunación, pero esto no es una cuestión insalvable. Nosotros consideramos que la vacunación debe de ir dirigida principalmente hacia las regiones donde tenemos el mayor número de casos. La vacuna puede ser una herramienta adicional para romper la cadena de contagios y proteger a los pacientes que están recibiendo el manejo hospitalario, que tienen mayores complejidades. Nosotros hemos caracterizado el COVID-19 en el estado, sabemos bien cuál es el grupo de edad más afectado y paradójicamente no son los adultos mayores. Las personas que se están viendo más afectadas están entre los 45 y los 70 años, pero primordialmente personas en este grupo de edad que además son diabéticos, hipertensos, obesos, con enfermedades renales, enfermedades cardíacas, etc. Estos son los grupos de edad más afectados y consideramos que tenemos que ir a inmunizar a estas personas. Es algo que ya está en la mesa, que hemos estado discutiendo con la doctora Gisela Lara, quien es la enviada especial de la Presidencia de la República en el tema del programa de vacunación contra el COVID. Entonces hay muchas cosas que hemos ido ajustando, porque pues, cada estado es diferente, cada estado tiene situaciones geográficas, sociales, muy particulares. Por ejemplo, nosotros les hemos señalado, tanto en la CONASA y el gobernador en la CONAGO, que nuestras comunidades serranas son comunidades que pues, están con un cerco sanitario natural. Por ejemplo, ¿cuánto tardamos en llegar a Picaflores o a Juárez Hidalgo? Y además son municipios que prácticamente no tienen casos. En el estado de Hidalgo, las zonas rurales son las zonas que mejor se han comportado en la pandemia. Son regiones en donde la gente, yo creo que más que la gente, la población, tienen un concepto completamente diferente de civilidad. Los usos y costumbres de nuestros pueblos, sobre todo hacia la región de Xochomiltepegua, hacia las Huastecas, tienen un arraigo muy profundo, una raíz muy profunda en lo que el concepto de la familia y la comunidad se refiere. Y eso per se ya es una ganancia. Hay pueblos en determinadas zonas que están cerrados, que están completamente aislados y no entra nadie. Ellos han establecido un aislamiento sanitario total. Y ahí es donde no tenemos prácticamente casos, y ahí en esos lugares que están casi aislados, usan el cubrebocas, el gel y muchas otras cosas que en las zonas urbanas no lo están haciendo. Es un tema muy interesante, doctor, porque como usted bien lo dice, cada zona del país, cada estado, cada región de cada estado tiene características propias sociales, políticas, económicas, geográficas, por supuesto, y esto, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, tiene incidencia en el comportamiento de la pandemia. Por eso es tan importante recordarle a la población que hay que atender las medidas mínimas, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el no acudir a lugares concurridos si no es necesario, para cerrarle un poquito el paso a este asunto, porque fíjense lo que nos está diciendo el secretario de Salud, Efraín Benítez Herrera. Es en la ciudad, es en las zonas urbanas donde el contagio es mayor. ¿Por qué? Porque la gente sale a la calle, así de simple, porque la gente no se está en su casa y no atiende esta situación que pues ya es una emergencia. Doctor, el tema de las vacunas se va a politizar, es como que me llamo Andrés Torres que este asunto se va a politizar, y yo creo que ahí la participación de los verdaderos expertos como son ustedes, los médicos de Hidalgo, es fundamental. Hace unos días, un par de presidentes municipales de Hidalgo, Iztahuala y Zimapán me refiero precisamente,
anunciaron en sus redes sociales, nunca enseñaron el documento, pero lo anunciaron en sus redes sociales, que ya le habían mandado una carta a usted mero para decirle que ellos estaban puestos hasta con dinero para comprar vacunas. ¿Usted recibió estas cartas? ¿Así va a ser el mecanismo? Es decir, nos juntamos los presidentes, ¿cuánto le ponemos y que se vaya don Efraín Benítez por las vacunas? Efectivamente, me llegó la carta del presidente municipal de Mixquiahuala, pero déjeme decirle, lejos de ser una cuestión política, una cuestión fuera de lugar, al contrario, es una cosa que yo aplaudo. Porque la carta es una carta muy lógica, muy bien estructurada, pero yo siento que yo siento como es el ánimo de estos presidentes municipales de ayudar. Yo lo veo de esa manera. Yo ya en breve me voy a comunicar con el presidente municipal de Mixquiahuala para agradecerle su intención. Claro que nosotros estamos dispuestos a aceptar toda la ayuda que venga, por supuesto. Nosotros, quiero comentarte, hemos empezado por instrucciones del señor gobernador a buscar a las farmacéuticas precisamente para abrir esta posibilidad de la importación de vacunas. No lo pueden hacer a título personal los municipios ni tampoco los particulares. Ahí el documento el acuerdo que emitió la Secretaría de Salud Federal va dirigida única y exclusivamente a los gobiernos subnacionales. Solamente los estados pueden importar. Además, las farmacéuticas tienen precios preferenciales para las entidades federativas o los gobiernos federales. No, si yo como particular si me la vendiera, el precio es completamente diferente a si el gobierno de Hidalgo solicita la adquisición de estas vacunas. Hay una diferencia, no abismal, pero sí importante entre un precio y otro. Y además hay ciertas restricciones. Tiene que ser gobiernos quienes en este momento de emergencia importen las vacunas, porque la compra a través de particulares se presta a especulación y a muchas otras cosas que la emergencia no permite y no debe de dar. Secretario, esto que nos dice de que la Secretaría de Salud ya está en contacto con farmacéuticas para ver pues la posibilidad de adquirir vacunas, me lleva a dos preguntas. Primero, en la prensa nacional se habla de que no hay disponibilidad, Pfizer y AstraZeneca, que son las, digamos, más mencionadas a nivel mundial, pues no tendrían disponibilidad de vacunas hasta noviembre, diciembre. Y por otro lado le preguntaría, esto significa obviamente la participación de la Secretaría de Finanzas de nuestro gobierno para contar con recursos extraordinarios para comprar vacunas. Hay ya esta relación, este proyecto para hacerse de recursos y comprar vacunas bueno, pues a quien se las ofrezca. Creo que la situación es eficiencia o efectividad de la vacuna, menor costo y sobre todo disponibilidad, doctor. El jueves de la semana pasada, yo quiero hacer un comentario. El señor gobernador, el ministro Tallar, hizo un comentario muy atinado, señalando de la imperiosa necesidad de que los gobiernos estatales participaran activamente en esta cuestión de la vacunación, la ayuda al gobierno federal. La maestra Sánchez Cordero, creo yo que de una manera muy sensible tomó los comentarios del diputado Payas y los presentó en la mesa de gabinete federal, porque al día siguiente el señor presidente dio el anuncio de esta apertura para la compra. Y a mí no me cabe la menor duda que esto está relacionado con los comentarios que hizo el licenciado Ayala al seno de la CONAGO. Yo creo que en este problema en que está viviendo no solamente Hidalgo, sino todo el país, no deben haber fronteras entre entidades federativas. Somos una sola nación, somos un solo pueblo con raíces culturales diversas pero comunes. Valga otra vez la paradoja. Son diferentes pero comunes. Estamos bajo un mismo
una misma ley, una misma constitución, y todos, tanto los que viven allá en Tijuana como los que están acá en Progreso o en la zona de Mérida, se llaman mexicanos. Claro. Soy la misma bandera, cantamos el mismo himno, nos emocionamos por las mismas cosas y lo mismo nos gusta una buena carne asada que unos papazules. ¿Sí? Entonces, yo creo que es momento de acabar con los diferendos. Hablar de la politización del proceso de vacunación, híjole, yo soy una persona técnica, Claro. pero me preocupa mucho este tipo de cosas y es lo menos que queremos. Sí, Nosotros hemos trabajado siempre alineados a las disposiciones del gobierno federal. Hay cosas que no nos parecen, pero no es. Yo creo que la diferencia está en la convergencia. ¿Sí? Si nosotros ponemos, por ejemplo, traían ellos un plan para ciertas vacunas, ciertas sedes de vacunación. Y entonces cuando me dijeron, es que mira, aquí tienes un centro de salud y vacunamos aquí, y la gente de este municipio, pues se puede acercar, están cerquitas. Y le dije, si están cerquitas en el mapa, Sí, pero de por medio hay una barranca de cerca de 400 metros de profundidad, y la gente prefiere irse hacia el otro lado, que no es una cuestión de continuidad o continuidad geográfica, es una cuestión de orográfica. ¿Cuáles son los canales naturales de salida de la población? Eso, pues, si no eres hidalguense o no has trabajado aquí, pues difícilmente vas a comprender por qué los picaflores mejor se van hacia Huejutla en vez de bajar hacia Pacala, ¿no? claro. Sí, por supuesto. Este asunto que usted nos comenta es muy importante. Los técnicos, los verdaderos personal de la salud, como es el secretario de Educación de Salud de nuestro estado, don Efraín Benítez, pues obviamente lo último que desean es que este asunto se politice. Todos somos mexicanos, aquí no hay que ver colores, siglas, banderas, solamente una, que es la de nuestro país, y este asunto de la vacunación pues tiene que hacerse de acuerdo a las condiciones de cada región. Por eso es importante, como dijo el gobernador Omar Fayad Meneses precisamente en la CONAGO hace una semana, el jueves pasado, que fuera ya necesario que se abriera la posibilidad de que los gobernadores pudieran adquirir vacunas para aplicarlas en sus estados, bajo estos esquemas que usted nos dice, ¿no? ¿Quién mejor que los gobernadores de los estados, que los sistemas de salud estatales, para aplicar el esquema de vacunación que mejor, que más eficiente sea, que más se adecue a las condiciones de cada estado, secretario? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, hay un plan único, sí, al cual hay que apegarse, pero también no podemos ser tan rígidos como para no hacer variantes. Y es lo que yo le comentaba a los enviados de la Presidencia de la República. En un huracán, ¿cuáles son los árboles o los árboles que mejor resisten del huracán? Los flexibles. Las palmeras. Claro. Capean en el temporal. En cambio, aquellos árboles enormes, rígidos, que no tienen posibilidad de doblar su tronco, son los que caen desgajados por la fuerza del vendaval. Entonces, yo creo que hay que ser flexibles. Hay que tener, como decía un poeta guatemalteco, hay que poner raíces profundas para que nos puedan crecer alas y volar lejos. Así hay que ver las cosas. Raíces profundas para que nos salgan alas y podamos emprender el vuelo. Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental para pues construir un sistema de vacunación en el caso de la pandemia COVID-19 que de verdad siente las bases, ¿no? Para acabar con esta pandemia, para paliarla. Y bueno, pues agradecerle muchísimo al secretario de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, el doctor Benjamín. ¿Por qué le quiero cambiar el nombre, señor? Efraín Benítez Herrera, que esta mañana platica con nosotros. ¿Perdón? Misael, Benjamín, sí soy Efraín, ese es mi segundo nombre, es el nombre de mi padre.
Ajá. Mi primer nombre es Alejandro. Alejandro Efraín Benítez Herrera, doctor, secretario de Educación, y muchísimas gracias, señor, por estar con nosotros, secretario de Salud, ya ves, me pongo nervioso, perdóneme, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, sé que al rato también va a dar una conferencia de prensa virtual, también para hablar sobre estos temas. Le agradezco muchísimo, señor, como siempre, que esté con nosotros esta mañana. Por supuesto, a tus órdenes. Cuídense mucho y sobre todo lo importante, la vacuna sí es una gran herramienta, pero no debemos de fallar en las medidas de protección. Esas no las podemos dejar de lado. La vacuna nos va a ayudar a paliar, pero no es la panacea. Muy bien, pues ya escuchó usted al secretario de Salud en nuestro estado de Hidalgo. Muy bien, gracias, señor, buen día. Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx. Volvemos. Emisiones de Vocales Radio en YouTube. Vocales Radio. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Continuamos poniendo a Hidalgo en la misma frecuencia. Estamos en red. Dice Luis Gary García, gracias Yadira Rosas. Luis Gary García dice que las plazas, dicen que las plazas es una mafia en el sector educativo. Marisabel Rubio Alonso, gracias. Fernando Hernández, del fraccionamiento San José, en Mineral de la Reforma, lleva 4 días sin agua. Felicitaciones por tu programa, gracias Morela Julio, saludos, gracias Vicky Crack, Gustavo Munguía, gracias, gracias Pedro Escamilla, buenos días jefe, diputada Jajaira, saludos al equipo de vocales, buena información, que la justicia sea para los delincuentes víctimas tengan que mendigar la procuraduría, los integren en sus carpetas. Gracias, diputada. A ver, ahorita lo leemos. Gracias, Juanpa. Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos. Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos. Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr. El sol sale para todos. PRD. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para... Bode, te saludo, gracias por sintonizarnos. Josefe Trejo, gracias. Moam, gracias. Am Paulina, gracias, buenos días, gracias por sintonizarnos. Am Paulina, Juan Jiménez, gracias. Muchos mensajes, Aldo Falcón. Sí. Vamos a leerlos, ¿no? Claro que sí. Hay varios muy interesantes, todos son importantes. Les agradecemos de verdad estar tan pendientes de nosotros. Este asunto de las vacunas, repito, hay muchos enfoques, hay muchas maneras de verlo. Yo sigo con la idea de hay que verlo de manera propositiva, ¿no? Hay que trabajar esperando lo mejor, ¿no? Prepararnos para lo peor, pero esperando que siempre pase lo mejor. Estamos en la misma Es un asunto complicado. Estamos en red. Ya escucharon ustedes, buena intención la de los alcaldes, pero no pueden ellos comprar las vacunas, tienen que ser los gobiernos de los estados. Interesante lo que nos dijo el secretario. Tenemos más vocales para ti. Danos like. Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Qué interesante lo que nos dijo el secretario de Salud, de verdad. Seguimos platicándolo fuera del aire y pues es un asunto muy importante lo que nos acaba de comentar el titular de la salud de nuestro estado. A ver, Aldo Falcón, tenemos mensajes. Nos llaman usuarios de la ruta de transporte San Bartolo Centro, aquí en Pachuca. Pide a la Secretaría de Movilidad y Transporte, por favor, más operativos, ya que llevan gente hasta parada. Muy bien, la diputada Jajaira Cebes, diputada por el Partido Encuentro Social, nos escribe, nos saluda y nos dice, como información es lamentable que la justicia sea para delincuentes y que las víctimas tengan que mendigarle
a la Procuraduría, que los ministerios públicos les integren sus carpetas. Esto nos dice la diputada por el Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves. Gracias, buenos días a Manuel Sánchez Olvera. Pedro Escamilla nos saluda y nos dice que el día 14 de agosto él y varios compañeros terminaron los trámites para recibir apoyo del gobierno que prometió. Nos dijeron que en 7 días nos darían respuesta y es fecha que no nos contestan. Atentamente su taxi amigo Pedro Escamilla. Gracias. Seguramente nos están escuchando la Secretaría del Transporte. Semanario Huichapan, gracias. Luis Gary García, gracias amigo, gracias por escribirnos. Yadira Rosas, Gary García nos dicen que las plazas es una mafia en el sector educativo. Durante muchos años el tema de las plazas en el sector educativo era un asunto de verdad oscuro. Había una situación ahí terrible en la que estaban involucrados, pues obviamente el sindicato, obviamente también la secretaría. Cada año el gobierno federal, usted lo sabe, los presupuestos para las plazas en el magisterio son federales. Entonces cada año, en aquellos años lejanos, cuando estuve involucrado allá en la Coordinación de Comunicación Social de la SEP, estoy hablando de hace más de 20 años o 20 años, el gobierno federal daba plazas. Para Hidalgo decía 50 plazas, ¿no? Que es el presupuesto que le vamos a aumentar para el próximo año. Y esas plazas, así se lo cuento, porque yo estuve ahí, a mí no me lo contaron, yo estuve ahí, le puedo dar fechas, nombres, lugares. Decían, son 50 plazas, por decirle un número, porque eran muchos menos. 25 para el sindicato, 25 para la SEP. Como las dos instancias tenían que firmar de común acuerdo para que la plaza se otorgara, plazas administrativas, plazas a maestros de cualquier nivel, incluso de horas para educación física, porque ahí se manejan por horas, había un acuerdo tácito, ¿no? Las 25 que mandaba para el CENTE, esas las firmaba la SEP, de acuerdo. Y las 25 que se mandaban para la SEP, el CENTE las firmaba, y entonces todos contentos, cada quien repartía donde quería. Tengo entendido que desde unos años a las fechas, las reformas educativas, las nuevas circunstancias dentro del sistema han acabado poco a poco con esto. Ya no se pueden negar a plazas, ahora se otorgan las plazas vía un examen de oposición. Hay muchos maestros que terminan las normales y que durante varios años están trabajando bajo contratos temporales hasta que se desocupa una plaza, hasta que existe un espacio y pueden concursar por esa plaza. Es un asunto que ya no está tan sencillo. Sí, Luis Gary García, no dudo que todavía por ahí pueda haber alguien, sobre todo que time, que se dedique a engañar a gente que busca un espacio, que busca una plaza y que incluso hasta le cobre y le engañe y le diga que le puede conseguir una. No lo dudo. Ojalá si tú tienes datos de alguien, si tú conoces cómo está alguno de estos temas, un ejemplo que nos puedas dar, te agradecería mucho que me dieras datos. Gracias a María Isabel Rubio Alonso, a Fernando Hernández Vargas, que nos dice que sí, es San José, el mineral de la Reforma, okay, el fraccionamiento donde llevan 4 días sin agua. Ojalá que nuestros amigos de Casín nos ayuden, nos están escuchando, estoy seguro, allá en San José, nos dice Fernando Hernández Vargas, llevan 4 días y gracias. Morela, sin agua, Morela, Julio, gracias. Salvador Olguín, muchas gracias. Gracias a Vicky Crack, ya les saludamos. Gustavo Munguía, muchas gracias. Ángel Martínez Licona, gracias que nos escucha como siempre nos dice. Gracias a Am Paulina, a Rolas Cano, por supuesto, Moam, gracias. Josefe Trejo, gracias. Pues ya, a ver, Aldo Falcondino. En la línea telefónica, Milton Cortés. Milton Cortés, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días. Andrés Aldo, muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Y bueno, pues en atención a una petición que se nos hizo el día de ayer, bueno, pues muy controversial, están sobre todo las primeras semanas de la actual administración municipal de Pachuca, que partió con el programa 100, Andrés, que consiste en que en este número de días los pachuqueños cuenten con resultados firmes y que hasta el momento, de acuerdo a la propia versión de los pobladores, pues no ha tocado algunas de las necesidades más sentidas. El malestar de este lunes surgió luego de que vecinos de la colonia periodistas certificaran de nueva cuenta la eficacia del servicio de recolección de basura, el cual ha generado la concentración de desechos en las calles de esta colonia. Denuncian que no es la primera vez que realizan esta petición urgente de atención e indicaron que
la propia intención del programa que la autoridad municipal de la capital del estado escuchara de parte de la población las necesidades que tiene, entre otros aspectos de los servicios públicos municipales, Andrés, que hasta el interinato del Consejo Municipal, bueno, pues se mantuvo como uno de los grandes pendientes para la capital del estado. Los pobladores cuestionaron que el programa otorgue prioridad a la atención, entre otros rubros, a parques y jardines, y un servicio tan esencial como la recolección de la basura, bueno, pues se mantengan cualquier problemas en la ciudad o al menos en esta colonia. Finalmente confiaron en que el programa brinde atención inmediata a las peticiones más sentidas, como la recolección de basura, y bueno, que esta colonia deje ser uno de los puntos donde mayor concentración de basura se tenga en las calles, Andrés. Pues muy interesante lo que nos dice Milton Cortés, este tema de la recolección de basura que se ha congestionado, por decirlo un poco, ¿no?, en los últimos meses en nuestra ciudad. Es un tema delicado donde confluyen, pues obviamente, los intereses de las empresas, porque ya no es solamente una empresa que está involucrada en la recolección, ¿verdad, Milton? Ya entró un tema particular. También está, por supuesto, la situación de la zona de allá de Luixmí con los ejidatarios y situación tan terrible que se está viviendo en este relleno que está totalmente saturado. Muchas veces nos dicen que se han hecho ampliaciones, que se han hecho ahí algunas adecuaciones para que ampliarles tiempo de vida útil. A mí me parece que ya cumplió con y por supuesto pues la cuestión presupuestal, que también es impedimento, que también es un obstáculo que las autoridades municipales tienen que resolver, que tienen que salvar para brindar el servicio. Milton. En ese sentido, sin embargo, pues la población requiere de atención inmediata a este tipo de situaciones, y de ahí la confianza que ha generado entre los pobladores para que en las próximas semanas, bueno, pues esta situación pueda reducir de manera favorable, ya que afirman es una petición que han mantenido ya desde hace diversas administraciones, Andrés, no desde la actual, y que hasta el momento pues no se les ha dado la atención que ellos aseguran merecen en esta y otras colonias de la zona centro de Pachuca, Andrés. Así es, muchos mensajes en ese sentido, y ojalá que pronto este asunto pueda tener una solución, que puedan ir resolviendo el tema de la recolección en el centro de la capital hidalguense. A ver, Aldo, ¿tienes mensajes? Así es, mensajes, saludos David Ortiz, también Ros Lascano, Erika Caramelo, Ana Paulina, Agus Allá, Doris Anaya, Yadira Rosas, Federico Lozano. Fíjate, Milton, que hoy a las 11 de la mañana se va a celebrar de manera virtual el primer Consejo Estatal de Ciencias de la Salud, organizado por la Secretaría de Educación Pública, esto en coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Salud, y va dirigido a la población estudiantil, padres de familia y personal docente de las instituciones de educación media superior y superior, donde se busca propiciar un foro de reflexión de los retos que enfrenta la sociedad en el marco de la pandemia COVID-19. Nos acaba de dar a conocer un dato tremendo el secretario de Salud de nuestro estado, Milton, es en las zonas urbanas donde mayor incidencia de casos de COVID hay, pero también es en las zonas urbanas donde menos la población está atendiendo las recomendaciones mínimas de cuidado. Milton. Vamos a estar muy al pendiente de toda esta información que se preste de manera virtual a iniciativa de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, y bueno, pues atender todas las indicaciones que se nos hacen de manera oficial y por los canales oficiales para prevenir y evitar pues la propagación de este virus que lamentablemente, bueno, pues difícilmente estamos teniendo una disminución en casos, ¿no? Cuídate mucho, mi querido Milton, compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca. Estamos pendientes, tú que andas mucho en la calle, cuídate, te mando un abrazo, gracias. Andrés, tanto gracias, que tengan excelente día. Buen día, cuídate. Rápidamente, buen día, me dice Adrián del Arenal, para tener un dato preciso sobre las edades en que más muertes por COVID hay, solo hay que preguntar a las funerarias y a quienes expiden actas de defunción. Sin duda, la mayor mortandad es en los mayores de 65 años. Gracias, don Adrián del Arenal, que nos explique. Bueno, Edgar, en los controles, buenos días, amigo, muchísimas gracias. Aldo Falcón. Buen día a todos, por favor, cuídense. Muchas gracias, Aldo Isidrón. Nos escuchamos mañana a 7:30 en punto. Las vocales radio por hoy se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos 7:30 de la mañana por la red estatal de Hidalgo Radio. Ahora sí me pasé un poquito, perdón.